días. En la parashá anterior, la Torá menciona todas las consecuencias negativas que pueden haber por no cumplir mitzvot. Una serie de klalot que de verdad da susto escucharlas. Pero esta parashá, la parashá dice aparentemente algo diferente. La Torá dice que si una persona va a decir Shalom y Eli, B'shrirut libi elech, voy a hacer lo que yo quiera y no va a pasar nada, Shalom y Eli, entonces dice la Torá, sobre él va a recaer toda la klalá ktuvá b'sefer hazeh. Quiere decir, solamente una persona que dice no va a pasar nada, yo voy a hacer lo que yo quiera y no pasa nada, solo sobre él está dicho que va a recibir la klalá. Pareciera eso un poco contradictorio. Antes me decía que el que no cumple es el que recibe la klalá y ahora me dice el que no le importa. Creo que eso insinúa un poco el concepto que estudiamos la semana pasada. El proceso de teshuvá obviamente apunta a cumplir todo, cada una de las mitzvot y no hacer cada una de las averot. Es una teshuvá, como hablamos la semana pasada, pratit. No es solamente un estado general de estar en un proceso de teshuvá, sino de verdad identificar cada uno de los actos que hacemos, si es según la halajá o no. Ese es en el fondo el concepto ese es el propósito de la vida, ¿no? Esa es la instrucción que Hashem nos dio con la Torá, que tenemos que cumplir una serie de halajot que están desarrolladas en la Gemara, en el Shulchan Aruch, hay que hacer todo. Pero por otro lado, Hashem sabe que tenemos mitzvah y que tenemos midot y tenemos temas y a veces nos cuesta. ¿Ves? Lo que Hashem nos está pidiendo, y eso lo deja muy claro en esta parashá, es que nos importe, que nos preocupe. Si una persona va a decir B'shrirut libi elech, no me importa, no estoy cumpliendo algo, pero no me importa, ahí es cuando está el problema. Pero si la persona se preocupa, le importa, entonces be'etzem, esa misma preocupación es la que lo llama a estar en un proceso de teshuvá. Es lo que se llama osim teshuvá, están en un proceso de teshuvá sobre cada una de las mitzvot y sobre cada una de las averot. Como dijimos, no es solamente en general decir sí, más o menos yo estoy cumpliendo mitzvot, sino sobre cada maaseh y maaseh hay que tratar de que nos preocupe, que nos importe y no decir no va a pasar nada. El peligro es decir Shalom y Eli. Pero si no digo Shalom y Eli, si solamente entiendo que esto es un tema serio y tengo que preocuparme del tema, tengo que ocuparme en entrar en un proceso de teshuvá sobre cada uno de esos actos, entonces be'etzem estoy bien. Obviamente que no es un eter lo que estoy diciendo. Si puedo hacer más, tengo que hacerlo. Pero si no, el hecho mismo que me preocupe y me ocupe, be'etzem ya me hace llamarme un baal teshuvá. El problema principal es cómo identificar las cosas en las cuales estamos fallando. Lo mencionamos un poco la semana pasada. Hay una realidad de que muchas veces una persona bijlal no se da cuenta que hay ciertas cosas que no está cumpliendo. A veces es simplemente por el hábito, porque la regla es que una persona que hace una verá repetitivamente, na'asit lo que eter. O sea, hay una realidad psicológica que la persona cuando hace una verá constantemente llega a un punto en que no se siente mal por eso y prácticamente no se da cuenta. Bijlal no identifica que está mal. Y ahí es donde está el peligro más grande. Porque eso puede significar que una persona está haciendo una verá, quizás importante, y no está bijlal en un nivel ni mínimo de osim teshuvá. Porque si yo lo identificara, puede ser que todavía no lo lograra. Me pasó esta semana, estaba dando un shiur, y cuando dije esta idea, entonces una persona me dijo, yo prefiero no saber en qué estoy mal, porque así no me siento mal. Obviamente que eso es un error. Afuj, si tú no sabes que estás fallando, significa que en esa verá no estás en un matzab de oseh teshuvá, y eso es peligroso. Porque una persona está haciendo una verá, quizás grave, y bijlal no se da cuenta. Cuando puede ser que si lo identificara, quizás le sería incluso fácil repararlo. Pero filo que no le fuera fácil repararlo. Por lo menos que se dé cuenta y que le importe, que eso ya lo hace llamarse un baal teshuvá en ese aspecto. Si no llega al din de Rosh Hashanah y resulta que está haciendo una verá y no está en un matzab de oseh teshuvá, es peligroso. Esta pregunta es la pregunta de Rabbi Sal Sagan. No, es una buena pregunta. Uno podría decir, no, bemet adif no saber, porque si voy a hacer un meizid, mientras que si no sé, voy a hacer un shoyger. No, sí, la pregunta es buena, la pregunta es correcta. Eso es cuando él no sabe que hay, o sea, eso es cuando él no lo sabe. Mejor no saberlo. La respuesta es así. Mejor no saberlo. Sí. Pero eso es cuando él no lo sabe. ¿Cómo? La idea es saber y no hacer. El saber y no hacer sería el problema. Sí, pero no. Lo que decía esta persona, Ulay, me conviene no saber, porque así puedo seguir haciendo la verá, por lo menos me considero shogeg. Si voy a saber y no voy a cumplir, entro en un matzab de mezid, que es mucho peor. Esa es la pregunta.
Entonces, ¿me conviene saber o no me conviene saber? Seguro, porque al final lo va a poder mejorar, es como una inversión. Ahorita va a poner plata, pero luego la va a ganar. No, eso, tú dices, apuntamos, somos optimistas y decimos, me conviene saber a largo plazo. Najón, batalla. Pero hay algo más muy... La respuesta que da Rabbi Sol es incluso más que eso. De verdad que tienes razón y sería muy conformista decir, prefiero estar mal con tal de que no sea tan grave, ¿sí? Pero hay algo más que eso, según lo que hablamos la semana pasada también. No se puede hacer lo mismo, pero en vez de por temor, por amor al Emet y caminar, o sea, yo identifico que en esto no estoy bien, esto no estoy cumpliendo. Sí. Y en vez de sentir algo desagradable, siento algo agradable que me impulsa a cumplir por el amor al Emet. Ok, vamos a tocar ese punto, es una buena pregunta. Dijo, ¿por qué le estoy hablando de temor? Y ayer me habla de las clalot, etc. Tratamos de apuntar por amor, mejor. Es un buen enfoque. Pero antes de responder esa pregunta, si es que la logramos responder, quiero primero responder la anterior. ¿Por qué me conviene saber las cosas que estoy fallando? A filo que Ulay no las voy a poder cumplir. Supongamos, ¿sí? La respuesta es, lo que dice Rabbi Sol es lo siguiente. Cuando una persona no cumple una mitzvah o hace una verá en circunstancias que eso le sería fácil, fue lo que hablamos la semana pasada. Puede ser que hay 90% de las circunstancias que yo no pueda cumplir esta mitzvah o que no pueda no hacer esta verá, porque mi yetzirah me supera. Pero hay 1% que lo voy a lograr solo por saberlo, solo porque me importa. En un escenario, a veces voy a lograr cumplir la mitzvah. Esa diferencia me vale como todo el resto. ¿Por qué? Porque cuando una persona le es fácil hacer una mitzvah y no la hace, es infinitamente más grave que todas las otras 99 veces que no la hizo cuando le era difícil. En la balanza, no te costaba nada hacer esta mitzvah. Imagínese una persona que está comiendo taref. Dice, no, yo prefiero no saber las halajot. Porque hay momentos que puede ser que le sea difícil comer kasher, pero hay momentos que le es fácil, que tiene ahí facilidad y no le costaba nada preocuparse de comer kasher. En esa circunstancia que le era fácil, era justamente lo que hace la diferencia, porque eso es fácil y es muy grave no hacerlo, y solo con saberlo lo haría. Entonces dice Rabbi Sol, me conviene, incluso hoy día, no solo por el futuro, que también es cierto, como inversión a largo plazo, incluso hoy, me conviene saber que estoy fallando en algo, porque esa conciencia me va a ayudar a actuar bien, por lo menos en los escenarios fáciles, y ya con eso me llamo un Baal Tshuva y me salvo del escenario más grave de hacer la verá. Entonces eso me vale más que todas las otras cosas que estoy haciendo mal. Pero eso no responde el hecho de que en el otro lado de la balanza me convertí en un Messi. Sí, pero digo, en el peso del castigo, si se puede hablar así. ¿Ah? No sabemos eso. Bueno, Rabbi Israel lo dice así. Esa es la opinión de Rabbi Israel. No, pero no hay una fuente, digamos, de... O sea, él está planteando eso como una visión, porque al otro lado te convertiste en Messi, que puede ser exacto. Sí, pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Pero no puedes decir así, porque EF Sharlagid, quiero ser ciego, que no quiero ver. Entonces, es un perush que le está dando. Puede haber otro quizás. Sí, pero yo digo, hay una lógica en lo que está diciendo. Porque hay que entender una cosa. No solamente estoy ganando actuar bien en el escenario más urgente, ¿cierto? Sino que también en todo el resto, que no estoy actuando bien, soy un Baal Tshuva. No soy un Baal Tshuva en 100% porque sigo haciendo la verá. Pero tengo un getter de Baal Tshuva porque estoy encaminado. No porque me molesta. Porque me molesta. No querés saber es como ser confiable en Mason también. Sí, es peor, mucho peor. Pero también Mason y Shogeg no es como blanco y negro, no hay matices, porque inclusive ahí, aunque yo quisiera, o sea, yo supiera, si es que el Yetzer o circunstancias no me permiten cumplirlo, no me considero Mason, o sí. Entonces, ¿qué es un anus? No entendí. Claro. Es un cierto nivel de anus, le cuesta mucho. No solo el hecho de saber al tiro te hace Messi. Entendí, claro. Sí, respondiendo un poco como la pregunta de Marcelo. Puede ser. Hay ganancias, es difícil medirlo. Hay ganancias por todos lados. Hay ganancias por todos lados. Sí, pero le digo, lo que es importante, lo más importante que necesitamos es lo que habíamos hablado al principio. El matzab más importante que yo necesito es llamarme un Baal Tshuva. Porque si yo estoy haciendo una verá, que no tengo getter de Baal Tshuva en esa verá, estoy en un matzab peligroso. Entonces lo que necesito es llamarme un Baal Tshuva. Puede ser que todavía no lo esté cumpliendo, pero el término se llama, en Rabbi Sol se llama, que tiene ergesh. Tiene ergesh, como que lo siente, le molesta, le preocupa, se proyecta. Si no está en un matzab de ergesh es grave, pero si está en el matzab de ergesh, afilu, que todavía no está haciendo las cosas bien, pero ya es en otro nivel. Porque Hashem juzga a la persona, la regla es, y lo dice sobre Rosh Hashanah, Hashem juzga a la persona para bien según su potencial y no según su realidad.
Para mal no. Es decir, cuando Hashem sabe que tú vas a seguir, estás encaminado a empeorar, Hashem no considera eso. Hashem no te va a culpar por algo que se ve que vas a llegar a eso. Lo que es Basher Usham, ¿sí? ¿Cómo eres? Si ahora todavía no hiciste la verá, incluso que estás encaminado porque te estás juntando con gente mala, porque te fuiste a un lugar malo, estás encaminado a empeorar, pero no estás todavía haciendo el mal, Hashem no lo toma en cuenta. Pero para bien sí. Para bien, si uno está encaminado a hacer el bien, incluso que todavía no lo estoy haciendo, hoy día Hashem ya lo considera. O sea, para mal sí es según la actualidad. Sí, para mal es según la actualidad, para bien es según el potencial futuro. Pero tiene que ser algo racional, es decir, no estamos hablando de una profecía de que Hashem sabe que tú vas a hacer teshuvá mañana. No, el hecho que yo esté encaminado hoy, ¿qué quiere decir? Que Bedere Hateva, yo si sigo así voy a mejorar, entonces Hashem considera eso hoy y ya me da Como que si ya mejoraste. vida. ¿Cómo? Como si ya mejoraste. Sí. Eso es en el fondo todo el concepto. Hay un midrash que dice que Hashem le da a la persona una prenda de ropa para que le ponga tzitzit. Le da una casa para que le ponga mezuzá. Le da un hijo para que le haga brit milá. Uno dice, ¿qué quiere decir? Yo todavía no merezco la prenda, la ropa, porque todavía no hice la mitzvah. Pero Hashem me tiene que dar la ropa primero para que yo tenga la oportunidad de hacer la mitzvah, ¿cierto? Quiere decir, cuando una persona todavía no ha hecho la mitzvah, pero está encaminado a hacerla, entonces Hashem ya le da la oportunidad. De la misma forma, puede ser que la persona hoy día, Haz Jalina, no merece vida, pero como está encaminado a merecerla, entonces Hashem le da vida, porque justamente esa es toda la esencia de la vida. La vida es un potencial, Hashem sabe que tú la vas a aprovechar bien, confía en ti, toma, te doy la vida, aprovechala. Entonces, es muy importante estar en un matzav de teshuvá, no solamente por el beneficio matemático de que me estoy ahorrando la verá en su peor escenario, que es el fácil, sino que también me considero un Baal Teshuvá en general. Pero quizás ahí sí tiene una respuesta mucho más como que apunta, porque la lógica es que si yo entro en el proceso de teshuvá, entonces de alguna manera estoy con Hashem presente y tengo cierta dishmaya. Si yo escojo, entre comillas, no saber, de alguna manera estoy dejando a Hashem fuera de la ecuación. Sí. Arréglatela solo. Sí. Acá definitivamente puede ser de que va a ser malísimo, lo voy a pasar mal, bla, bla, pero hay cierta dishmaya. Mejor. Sí. Mejor. No, perdón, yo puedo decir, yo lo mismo así, entiendo lo que dice otro, yo no lo veo como un riesgo de caer en la vergüenza, eso lo veo como uno lo identifica en lo que uno está fallando y ve una oportunidad, y es lo mismo, y eso evita que la persona se sienta mal. Si uno ve, tengo una oportunidad de mejorar, y sé que ese es el camino, perdón, es lo mismo. Es la pregunta anterior, del tema del amor, ¿no? Sí. No, siento que es, al menos en lo personal, ese abordaje a mí como que siento que me aplasta mucho. Sí, voy a tratar Tal vez hay gente que lo aplasta. Entiendo, sí. Sí, quiero tratar de responder eso, espero. Hay una regla en Musar. El Musar tiene que ser algo motivante. Si no te motiva, no te sirve. Entonces lo digo como regla general. Si digo algo que no les sirve, olvídense, borren la grabación. No, acá el tema es simplemente lo que nos da energía para seguir adelante. El Musar no es como la halajá. La halajá es halajá, eso me gusta, no me gusta, es así. El Musar no. El Musar es una forma de motivarnos, en el fondo. Eso es lo que... Si una persona escucha un shiur de Musar, una vez una persona me contó que fue un shiur y el Rab hablaba mucho de los castigos y qué sé yo, y él se sentía muy mal. Entonces le dije, bueno, no vayas. Pero dijo, pero es la verdad, no puedo no ir. Dije, pero ¿qué importa si es la verdad o no? Si te sirve, anda. Si no te sirve, no vayas. ¿Sí? Para eso es el Musar. Si tú sales después de un shiur desmotivado, entonces significa que no tienes que seguir yendo a ese shiur. Pero bueno, eso lo digo como regla general. Pero de todas maneras quiero tratar de explicar un poco. El tema es el siguiente. Hay una regla en la Gemara que dice lo siguiente. Milta de logamea ale de inshei velav adatei. Una cosa que la persona no siente responsabilidad sobre ella, no se va a dar cuenta. Es decir, no es que no quiere, sino que no se da cuenta, que es peor. Porque una persona puede decir, no tengo ganas de hacer esto. Entonces, Ulay, si voy a desarrollar amor, se va a motivar a hacerlo. Pero acá estamos hablando de un problema anterior. La persona ni siquiera sabe, no se da cuenta, no está atento. Una persona no está atento a las cosas que no le preocupan. Es decir, que no se sentiría mal si descubriera que no las está haciendo. Si una persona, en temas de Shalom Bayit, ¿sí? Una persona puede decir, yo tengo mucho amor a mi pareja, pero de todas maneras se me olvidó esto, se me olvidó lo otro, no hice esto, no hice lo otro. ¿Por qué? Porque no siento ese temor de equivocarme. Hay que tener siempre avá veigat, hay que tener amor, por supuesto, pero no alcanza con solo amor. Porque solo amor me hace motivarme cuando entiendo e identifico lo que tengo que hacer. Pero no tengo esa atención de darme cuenta en las fallas que quizás estoy fallando sin conciencia. El estar atento en el fondo.
Una persona no está atento cuando el asunto no le preocupa, o mejor dicho, no le importa. Entonces, la base de toda la abodá, y eso es la respuesta a la pregunta que habíamos preguntado al principio, ¿cómo hago para identificar? No vaya a ser que estoy haciendo averot que no me estoy dando cuenta. Porque dijimos que eso es lo peor. No estoy diciendo que hay que cambiar, no estoy diciendo que hay que cambiar mañana, pero sí identificar. Es lo mínimo. Con eso ya podemos venir a donde Hashem y decirle, estoy en un proceso de chuva. Me importa, todavía ni siquiera sé cómo lo voy a superar. No sé cómo voy a lograr dejar de enojarme. No sé cómo voy a lograr dejar de hablarle a Shonagá. No sé, pero por lo menos me preocupa, me importa. Entonces eso me va a hacer buscar soluciones, me va a hacer estudiar libros, hacer esfuerzos. Y eso ya me encamina, eso ya me llama un Baal Tshuva. Porque Bedeg Hateva, una persona que hay un tema que le importa, naturalmente avanza en eso. Eso es lo normal. Entonces eso ya lo hace llamarse un Baal Tshuva. Y eso es lo que tenemos que ganar. Entonces para eso necesitamos desarrollar Pashut, Hirat Shamayim. La base de la Avodat Hashem, Akol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, porque sin Hirat Shamayim no puedes avanzar. Rabbi Yerucham pregunta, ¿por qué la Gemara no dice Akol Bidei Shamayim, Chutz Me Ahavat Hashem? ¿Por qué empieza hablando de Hirat Shamayim? Que hable de amor. Contesta Rabbi Yerucham que, con otras palabras, que la base tiene que ser Hirat Shamayim. Está bien, seguro, apuntamos a desarrollar amor, pero lo primero tiene que ser Higá, porque si no tienes Higá tampoco vas a llegar a Ahava, porque no te importa. El concepto de Hirat Shamayim no necesariamente es, la palabra Olay se traduce como temor, pero no sé si es la traducción exacta. Hirat Shamayim quiere decir que te importa, te preocupa, te interesa. Si no te interesa, pueden estar haciendo cosas malas y no te das cuenta. Obviamente que si es solo temores, puede ser un poco desagradable, pero la base tiene que ser que te importa, que te preocupa y que Bemet te hace falta. Es una carencia, Bemet es una especie de dolor. Cuando una persona siente que está lejos de Hashem, de alguna manera eso le tiene que importar, le tiene que ser incómodo, porque si no, no hay Hagatá. ¿Cómo va a ser Chubá? Si no se siente mal haciendo la vera. Y según lo que estudiamos, no se trata de sentirse lejos de Hashem como algo general, sino entender como cada averá por sí misma es algo que me hace alejarme de él. Puede ser que esté haciendo 1000 mitzvot al lado, pero esta mitzvah me va a provocar una barrera y eso me tiene que molestar, porque si no me molesta no me voy a dar cuenta cuando lo hago. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la verdad es que el dolor que uno siente por una falta, lo estudiamos yo creo antes de Tisha B'Av, no es algo incómodo, be'etzem, es la base de toda motivación. Porque toda motivación parte porque algo te incomoda. Si tú estuvieras conforme y estuviera todo bien, no te motivarías nunca a nada. Porque la motivación parte porque no estás cómodo, algo no te gusta, algo te hace falta, algo te duele, una carencia, y eso es lo que te hace luchar para satisfacer esa necesidad. Entonces cuando una persona dice, a mí me importa cumplir cada mitzvah y mitzvah, entonces eso no es algo que te paraliza o que te deprime, es algo que debería motivarte. Porque como dijimos, Hashem no te está pidiendo un cambio inmediato. Si una persona pensara que lo que quiere es un cambio inmediato, entonces obviamente eso solamente te deprime, porque entiendo que estoy lejos, sé que no puedo hacer nada al respecto, entonces me aburro, me rindo. Pero si yo entiendo que lo que Hashem me pide es simplemente que el tema me importe, que me ocupe del tema y me empiece a avanzar, entonces es algo que está en nuestras manos. Y por lo tanto, lo va a llamar te fija adelante, empieza a actuar. Es algo que te tiene que motivar, no es algo que te tiene que deprimir. Siempre es lo que hablamos la semana pasada. Si te deprime, quiere decir que no entendiste, no lo estás haciendo bien. El proceso de Teshuvá, por definición, es un proceso motivante. Algo te hace falta, tienes Hagatá, hay un dolor de falta, pero no es un dolor que te deprime, es un dolor que te hace motivarte a conseguir lo que necesitas. Eso es ocuparse, no preocuparse. Sí. Bueno, pero para ocuparte te tienes que preocupar, ¿no? O sea, me refiero, si no te molesta lo que falta, tampoco te vas a ocupar. Pero lo que digo es, toda incomodidad, toda, que tú puedes transformarla o canalizarla a una motivación, no es un problema. Es un dolor, pero es un dolor constructivo. Y todo, ¿me entiendes? Si a una persona no le dolieran sus faltas, no se levantaría en la mañana. ¿Para qué? Si estoy cómodo. ¿Por qué una persona se levanta en la mañana? Porque quiere cosas. El que no quiere nada está deprimido. Entonces, los dos requisitos que se necesitan para estar motivados son, primero, que algo te importe, algo que te haga falta, y dos, que sientas que está en tus manos conseguirlo. Esos son los dos requisitos que necesitamos. Si tienes el menos y el más, adelante, estás motivado. Teshuvá, la definición, la traducción de la palabra Teshuvá es la motivación para acercarte a Hashem. Esa es la palabra Teshuvá. Estás motivado,
tienes energía, vitalidad, tienes ganas de hacer cosas para acercarte a Hashem. Si hay cosas que tú sientes que te alejaron o que todavía te están alejando, sientes energía para luchar y acercarte un paso más. Eso es todo lo que necesitamos. Pero para eso necesitamos empezar con una cierta atención. Necesitamos estar atentos, nos tiene que importar el tema de la distancia que cada verá y verá nos puede provocar esa lejanía para que podamos motivarnos, porque si no te importa, porque lo que quiero decir es que una persona, todos los seres humanos quieren ser felices, ¿cierto? Entonces a veces uno dice, bueno, si me voy a preocupar menos de las averot, si no me voy a sentir mal por hacer averot, voy a ser más feliz, prefiero como dejarlas de lado, pero es al revés, lo que nosotros necesitamos es motivación. Entonces si a ti te motivan las mitzvot, no es un problema, al revés, te da sentido a la vida y no es algo que te tiene que molestar, no tiene que ser incómodo. No tiene que darte miedo sentirte mal por una verá, siempre y cuando tienes emuná en la chuvá. ¿Entiendes? Cuando una persona se siente mal cuando hizo una verá, cuando siente que no tiene nada que hacer, pero cuando entiende que, como dijimos, cagó veleja de Bagmeot, que lo único que te pido es empezar a avanzar, esa es la chuvá, motivarte, ocuparte. Entonces no es incómodo, no es desagradable descubrir que estamos haciendo algo mal, no es algo que te tiene que dar miedo. Al revés, qué mejor. Ahora descubriste algo más que te motiva. Tienes una tarea más, un desafío más, pero un desafío que está en tus manos y es algo que te gusta. Es como es la Abdil, una persona que le gusta jugar fútbol y ahora tiene un partido más. ¿Cuál es el problema? Él siente ganas de jugar, siente ganas de ganar y tiene una oportunidad de hacerlo, siente que está en sus manos. Abdel dice que la decisión en la vida, no lo voy a decir en mis palabras, pero el concepto lo dice él, la decisión más importante de la vida no es elegir entre hacer el bien en vez de hacer lo que te gusta. Eso es un error. En verdad, la decisión importante de la vida es elegir qué quieres que te guste. Esa es la gran decisión. ¿Qué quieres que te haga falta? ¿Dónde quieres ubicar tus carencias? Carencias tenemos que tener. ¿Quién dice eso? No existe una persona que no sienta faltas, porque si no le falta nada está deprimido. Todos necesitamos sentir que algo nos hace falta y tratar de luchar para conseguirlo. Esa es la esencia de la vida. Esa es la motivación, es la vitalidad, la razón por la cual nos levantamos en la mañana. Pero el decidir entre el bien y el mal muchas veces es decir el bien en contra de lo que a ti te gusta y eso no soter una cosa a la Eso otra. es algo temporario, pero no es la meta final. Puede ser que hoy yo tenga que elegir hacer algo correcto a pesar de que no me gusta. O tengo que elegir no hacer algo que me gusta porque está mal. Eso es algo temporario. Pero la meta final no es eso. La meta final es que yo me estoy encaminando que esto me guste más. Y que llegue un punto en cual yo haga las mitzvot porque me gustan, no porque me estoy esforzando. Eso es lo que se llama tikkun. La meta final es que a ti te gusta hacer mitzvot. Entonces apuntamos a eso. Y lo que digo es, el concepto de Yirat Shamayim creo que está mal, tiene mala propaganda. El concepto de Yirat Shamayim no es tener temor a Hashem, sino que te importe tanto la mitzvah, que por lo tanto de eso depende tu motivación. Eso es lo que te motiva. Si tú tienes Yirat Shamayim, te molesta hacer una verá, te interesa hacer una mitzvah, y por lo tanto ahí están tus motivaciones, esos son tus placeres. El tzadik no es una persona más infeliz que el no tzadik, porque está haciendo cosas que le gustan. No, el tzadik también está haciendo las cosas que le gustan. La diferencia es que él eligió que esto es lo que él quiere que le guste. Él desarrolló Yirat Shamayim hasta el punto de que estas son las cosas que lo motivan. En eso están sus satisfacciones. Está feliz de la vida. Pero ¿cómo se hace que algo te guste? Esa es la gran pregunta. Ah, Esa es la gran pregunta. Pero lo que quiero decir, esa pregunta es la misma, es exactamente similar, es un sinónimo de decir cómo hacer para tener Yirat Shamayim. La pregunta, ¿cómo hacer que algo me guste? Es lo mismo que preguntar cómo hacer para tener Yirat Shamayim. Porque tener Yirat Shamayim significa que la Torah te gusta. La Torah, las mitzvot te importan. Y por lo tanto, cuando lo logras te da gusto. Cuando no lo logras te sientes mal. ¿Hay algún bien que cuando hace una mitzvah no se siente bien? Tú dices, todos se sienten bien. Sí, מצוין, ברוך השם, מי כעמך ישראל. Por eso, o sea, como que no es que tiene que gustar. O sea, uno lo hace y automáticamente se siente bien con eso. Sí, lo que pasa es que no solamente te tiene que gustar, sino que te tiene que gustar más que la tentación que estaba en la Que contraparte. gane. Por ejemplo, si una persona tiene una tentación de hacer una verá, tiene una tentación porque le gusta hacer esa verá, pero por otro lado, se sentiría muy bien no haciéndola, ¿no? Se sentiría orgulloso de que se resistió a la verá. La pregunta es ¿qué le da más placer? Creo que gana más el placer de no. Él, El placer de no hacerlo. La verdad. depende del nivel de la persona y depende de la verá. Pero esa es la lucha. Entonces, si yo llego a un nivel de que a mí hacer la verá, a mí no hacer la verá me da más placer que hacerla, entonces ya se acabó el nisayón y a eso apuntamos.
Esa es la meta. La meta es que yo no tenga que luchar para no hacer la verá, sino que el no hacerla me dé más placer que hacerla. O al revés, Correcto. el hacer la mitzvah me dé más placer que el no hacer la mitzvah. Entonces por eso, a eso apuntamos. ¿No? En el fondo, el trabajo de desarrollo de Yirat Shamayim es un desarrollo de diseño de gustos. O para ser más específico, diseño de un gusto. Que simplemente me dé satisfacción hacer Retzon Hashem. No es algo que, no lo digo como exigencia, lo digo como meta. O sea, yo no voy a criticar al que no tiene Yirat Shamayim, pero hay que darle las herramientas para lograrlo. Porque esa tiene que ser nuestra meta. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta de Daniel, ¿cómo lograrlo? No, ¿cómo lograr, no sé, venir a estudiar, motivarse con el estudio? O sea, en el fondo entra todo dentro de esa categoría. No solamente el tema de Averot, sino cómo... Sí, seguro. Pero de todas maneras, la descripción de Hazal cuando hablan de Yirat Shamayim, no, por eso quiero explicarlo. Yirat Shamayim está enfocado en el lado negativo, pero todo Yirat Shamayim, no existe que una persona tenga de verdad Yirat Shamayim y solamente se sienta mal haciendo una verá y no se sienta bien haciendo una mitzvah. No existe. Si me dice eso, no es Yirat Shamayim. Porque hay personas así. Hay personas que no disfrutan cuando hacen la mitzvah, pero se sienten culpables cuando no la hacen. Eso no es Yirat Shamayim. Es un trastorno psicológico. Sí. Muy común, pero sí. Yo no entiendo, ¿te importa o no te importa? ¿Te es valioso o no te es valioso? Si te es valioso, tendrías que estar feliz cuando lo hiciste. Entonces, ¿cómo puede ser que te sientas mal cuando no? Estamos en un tema ya de una persona con culpa o cosas así, pero no es Yirat Shamayim. Por eso Yirat Shamayim no es algo desagradable. Yirat Shamayim es simplemente un interés. Esa es la palabra. Yirat Shamayim es un interés. Hay personas que les interesa la plata, hay personas que les interesa... Lo que pasa es que, según yo entiendo, finalmente la diferencia entre Yirat Shamayim y Avat Shamayim, digamos, o Avat Hashem, tiene que ver con el no hacer un daño, no me aleja, pero no me acerca. Entonces, obviamente que primero, antes de empezar a amarte, si te estoy pegando, primero te dejo de pegar, primero te dejo de hacer daño, y una vez que eso está hecho, por eso que primero es Yirat Shamayim para tener Avat Shamayim, pero o Avat Hashem. Entonces yo entiendo que hay por eso que primero el Yirat Shamayim tiene que ver con un miedo en que yo no te genere, y eso tiene que ver con, al final, con la señora, con todo. O sea, hay una parte de no dañar. Con respeto. Sí. Yo no te voy a ir a dar una flor si igual te estoy haciendo algo daño. Primero me preocupo de la parte de no dañarte, y después... Es un mega y después hace todo, digamos. Así entiendo. Entonces Yirat Shamayim tiene que ver más con la parte de no hacer lo malo, no preocuparme de no alejarme. Sí. Lo que pasa es que no hacer una mitzvah también es alejarme. Entonces, me refiero... Pero hacer una mitzvah es por Avat. La mitzvah hace. Sí, es verdad. Es cierto. Así lo entiendo yo, como Avat Hashem. Sí, es cierto. La Avat se enfoca más en el hace y la Igá más en el Lot hace. Es verdad. Pero de todas maneras, la base es justamente la Igá. Es decir, este tema me importa, me preocupa. ¿Saben cómo? Hay niveles, hay gata gomimut, hay gata onesh, hay todo tipo de niveles. No es el tema nuestro. Pero lo importante, lo que digo es, nosotros lo que estamos tratando de buscar es tener Yirat Shamayim. Pero puede ser que alguien tenga Yirat Shamayim en una cosa y no en otra. Por ejemplo, una persona cuando se aguanta de no comer kasher se siente bien, pero se siente mejor cuando come no kasher. En cambio, robando, ahí sí, cuando una persona se aguanta de no robar y dice, wow, me siento muy bien. Más que cuando... Sí, o sea, eso ya... Yirat Shamayim en algo y en otra cosa no, eso puede ser. Sí, pero la diferencia no es la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim está en el mismo nivel. La diferencia es que acá, por distintas razones, este tema le es más fácil o lo tiene más incorporado y este tema no. Pero la Yirat Shamayim es fija. Porque, ¿qué es lo que es Yirat Shamayim? Yirat Shamayim es que me importa hacer Retzon Hashem. No podemos hacer diferencia. Lo que pasa es que a veces una persona no tiene suficiente Yirat Shamayim. Entonces no se manifiesta en todas las mitzvot. Se manifiesta solamente en aquellas que o lo educaron, o que hay un tema social, o que por alguna razón lo estudió más que otro tema. ¿Entiendes? Como que hay otras razones que hacen la diferencia. Lo que decía, el ejemplo que trae Rabisol es el tema social. Que hay ciertas mitzvot, lo que mencionamos alguna vez, que hay ciertas mitzvot que son más populares en la sociedad, que se ven como más graves, y otras que no. Entonces puede ser que una persona con Yirat Shamayim, por decir de una forma, en el grado 5, entonces ese Yirat Shamayim le alcanza para cumplir las mitzvot que son populares en la sociedad, que son importantes en la sociedad. Mientras que las otras, que la gente un poco más desprecia, no le alcanza el Yirat Shamayim para eso. ¿Me entiendes? Pero el Yirat Shamayim es fija, solamente que hay mitzvot que están más cerca de la persona por las distintas razones. Pero nuestra meta en el fondo es desarrollar más Yirat Shamayim para que no pase justamente que hayan mitzvot que estoy ignorando sin querer. Porque el hecho de tener Yirat Shamayim me va a permitir darme cuenta. Es como esa persona que está trabajando en una empresa y resulta que a él no le pagan, a él le da lo mismo si la empresa tiene éxito o no. Le pagan su sueldo y se va para la casa. Puede ser que hay cosas que no son 100% su responsabilidad y no se van a dar cuenta que están fallando. Porque no le importa. No le interesa. Pero si a él le pagaran, supongamos, un porcentaje de las ventas, entonces quizás sí se daría cuenta. Porque le importa.
Es un poco lo mismo. Si una persona no tiene Yirat Shamayim, entonces va a hacer lo que le parece, lo que es evidente. Pero muchas otras cosas ni siquiera se da cuenta. Entonces el tema es que justamente evitar ese riesgo de no tener estas mitzvot abandonadas. Y para eso tenemos que desarrollar que nos importe, que tengamos esa preocupación y entender la gravedad en el fondo de cuánto nos puede alejar una verá desconocida. Ahí quedamos. ¿Cómo hacer que algo me gusta? Pero al final la edad chamán es una mataná, no es algo que uno trabaja. ¿Cómo? La edad chamán entonces es como una mataná de Hashem, así es un gusto que Hashem tiene que dar. No, no es regalo. Bidei Shamayim no es Bidei Shamayim, justamente. ¿A cuál Bidei Shamayim? Chutz Yirat Shamayim. Yirat Shamayim es lo único que no es un regalo. Pero nosotros pedimos, Uiteme Leveinu Abazo Veirazo, ¿no? Bueno, aquí caja. Tjilató Abodá, Besofó Mataná. ¿Ok? Digámoslo así. Es decir, al final Bemet Hashem obviamente necesita la ayuda de Hashem. Sin Siatat Ishmaya, como dijo Marcelo antes, no va a llegar a ningún lado. Pero el principio tiene que ser mío. El que Jutosh el Maja tiene que ser mío. Tiene que haber un comienzo mío. Es decir, yo quiero que esto me preocupe. Pero eso es sin placer, digamos. El placer al final. La primera decisión. Claro, la primera decisión de irá no va a venir con placer. El placer me lo tiene que dar Hashem, la irá que tú estás hablando. No estoy seguro. Yo creo que hay una parte que sí la podemos conseguir con nuestro propio trabajo. ¿Te molesta? No, la recompensa del esfuerzo da mucho placer. Sí, pero una pregunta más general. ¿Una persona puede decidir que quiere que algo le importe? No fumar en decisión. Shabbat, que te dé placer, alguien que fuma, no sé. Mi pregunta es antes de mitzvot. Mi pregunta es general. ¿Una persona puede decidir que quiere que algo le importe? Es decir, yo sé que es importante, pero no lo siento, ¿sí? Estamos hablando de eso. Como siempre, tenemos una división entre lo que entendemos y lo que sentimos. Mi pregunta es, ¿yo puedo decidir que yo quiero sentir que esto es importante cuando no lo siento como importante? Totalmente. ¿Es algo que está dentro de nuestro gigante? Totalmente. Esa es la pregunta. Totalmente. Y la respuesta es sí, pero no sabemos cómo. Totalmente. ¿Cómo no sabes cómo? Tú seguro sabes cómo. Totalmente. Yo digo, una persona que vende un producto no está tratando, no sé si tú, Stam dije, una persona no sabe, no está provocando o tratando de provocar que a esta persona lo vea como algo valioso, importante y necesario, a pesar de que no lo necesitaba a veces. ¿No funciona así la publicidad? Crear necesidades. Sí, crear necesidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que la persona crea que esta Coca-Cola es valiosa cuando no sirve para nada. Lo que hace el vendedor, el publicista, es justamente convencer al consumidor que este producto es valioso, y cuando perfectamente puede ser que no lo sea. Y lo logra, la gente compra. El limut te tiene que cambiar claramente tu gusto. Sí, pero digo, funciona, eso es algo que pasa todos los días. ¿No? No es algo que raro, no estoy hablando de algo extraño. El único problema es que normalmente eso es shaker. Pero yo digo al revés, digo Calva Homer, si puede venir un publicista y convencerme de que me tengo que vestir así, porque esto es lindo, y resulta que yo me preguntaba hace un mes atrás, yo te decía que esto es horrible, pero después está de moda y me convencen y yo hoy lo compro y me siento bien usando esa ropa, ¿no? Estamos locos. El gusto. Pero estamos todos locos, ¿no? Yo digo, ¿a ti te gustan los zapatos así? No, horrible. Un mes después me ves vestido así. ¿Qué te pasó? No, muy bonito. ¿Cómo muy bonito? ¿Dónde estabas? Alguien decidió que me tiene que convencer de eso, no importa cómo lo hizo, y lo logró. Y yo voy y compro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pueden cambiar los gustos. 100%. Y digo, Calva Homer, si me pueden convencer de algo que es sheker, ¿por qué no me voy a poder convencer a mí mismo de algo que es emet? Yo sé que esto es, lo otro es un lavado de cerebro. Y funciona, la gente compra. Es decir, nadie va a reconocer que se compró la Coca-Cola porque se convenció por la publicidad, ¿no? Pero seguro hay muchos que se convencieron por publicidad, porque si no ellos no invertirían tanto en eso. ¿Sí? Ellos saben lo que hacen. Ellos invierten millones en hacernos publicidad. Nosotros compramos y estamos convencidos que estamos comprando no por la publicidad. Esa es la jojma. Esa es la jojma. Entonces yo digo, Calva Homer, que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos publicidad y cambiar nuestros intereses. En el fondo, eso es estudiar Musar. El estudio de Musar es un trabajo de publicidad, autopublicidad. Y se usan los mismos métodos. Solamente que uno lo tiene que hacer. Más los mismos métodos. Son el tema de los sonidos, las imágenes, la repetición de frases, todas las cosas. Sobre todo estudiar publicidad, estás estudiando cómo se estudia Musar. Ahora, pero eso que pasó así como muy de lado, pero uno lo tiene que hacer. Es todo el problema. Sí, la diferencia es que la publicidad te está bombardeando desde afuera. Pero acá de nuevo uno dice ya, pero ¿cómo despierto esa voluntad? Entonces, igual hay una segunda pregunta. Tienes toda la razón. Esa es la gran pregunta. Excelente pregunta. Y para eso hay talleres de Teshuvah que viene de afuera.
¿Cómo? Y por eso hacemos talleres de Teshuvá que viene de afuera. ¿Cómo son talleres de Teshuvá? Talleres de Teshuvá que viene de externo. Esa motivación pero viene. tenés que querer ir. Es lo mismo. Estamos ligados, parte del cuerpo. Eso no viene haciendo de a poquito, se va dando cuenta que vale la pena. Sí, pero si no la hace. Estamos hablando de una persona que hay una mitzvah que la abandonó. O ni siquiera se da cuenta que la abandonó. Está perdido. No se da cuenta. Él está robando todos los días, no se da cuenta. No estamos hablando que asaltó un banco. ¿Sí? Hace cosas que están mal. O quizás le está avergonzando a su amigo en público. O quizás está... no sé, hay miles de cosas que uno puede estar haciendo. Puede ser que tenga... Robando la leche. Ocupando algo del computador de la No, pero lo que digo es justamente el problema. Ni siquiera se nos ocurren los ejemplos, pero puede estar pasando en cualquier cosa. Una vez le dije a alguien, puede ser que tiene Abodazara en la casa. Abodazara. Son hay cosas que no se pueden tener en la casa. Hay ciertas imágenes, luna, sol, no se puede tener en la casa. Y él no se da cuenta, no sabe. Pero no sabe porque no es que le costaría. ¿Qué le cuesta sacar la foto de la luna? No le cuesta nada. Pero nunca, no sabe la halajá, o nunca se preguntó si está bien o está mal, o nunca estudió el tema. Y dice, Abodazara, ¿yo de dónde? No estoy en la India ni nada. Pero resulta que, ¿me entiendes? Puede estar haciendo algo grave. Y no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque nunca... No estoy hablando de algo difícil ni siquiera. Estoy hablando de interés. Preocúpate, pregúntate, investiga. Está. Y si es difícil, ok, también. El tema es solamente encaminarse. Pero el tema es simplemente desarrollar esa preocupación. ¿Pero cómo desarrollar esa preocupación? Entonces el método es claro. El método es hacer publicidad. En el Musar, Rabbi Tzalel Blazer dice que el Musar se divide en dos partes. Una parte del Musar es la Jochma. La Jochma del Musar es como cualquier otra subida de la Torah. Entonces tú estás estudiando... ¿Qué están estudiando en el colegio? No mucho. Estás estudiando Ksubes, estás estudiando el Hot Shabbat, estás estudiando... hay una sabiduría, hay conocimiento que saber. En Musar también hay conocimiento. Hay cómo funciona las midot, cómo es cada midá, cómo se trabajan, cómo se desarrolla. Hay una Jochma, y la Jochma hay que estudiarla en serio. Porque son subidotas, hay Rambam, hay Rishonim, hay que estudiarlo. Esa es una parte del Musar. Hay otra parte del Musar, que es la publicidad. La motivación. Sí, en el Lashon de Rabbi Saul y sus alumnos se llama la Itpa'alut. Como estudiar de tal manera que te emociones. Hay una Itpa'alut. Itpa'alut es inspirarse, emocionarse, despertarse. Hay una parte del estudio de Musar. ¿Qué? Hay que entender porque hay que saber diferenciar entre las dos. Una vez se va a escuchar un shiur o una sijá de Musar, hay que saber de qué estamos hablando. ¿Me viene a enseñar una técnica? ¿Me viene a enseñar algo de sabiduría? ¿O me viene a inspirar? Porque se te empieza a contar cuentos y así, sí, obviamente que no te está dando una información que tú no sabías. Tú ya sabías que es importante hacer Gesed cuando fuiste a ese shiur. Solamente que él te inspiró, tú saliste del shiur y dices, yo ahora quiero ir a ayudar a todo el mundo. Eso es la segunda parte. Es la parte de inspiración, es propaganda. Solamente que es una propaganda buena porque a ti te gusta y sabes que está correcta. Pero BSM es esa parte, entonces está de los dos. BSM deberíamos dividir nuestro tiempo de Musar en las dos. Entender y estudiar las fuentes en profundidad como cualquier otra parte de la Torah. Y también dedicar tiempo a esta segunda parte que es la parte inspiradora, motivante, etc. La segunda parte y la primera se estudian distintos. La primera parte se estudia como si estudiara una Gemara. Con el mismo, Abisal dice, con la misma melodía. Pero cuando estudias Musar no la estudias con la misma melodía que Gemara. La estudias con otra música. Porque esto es algo diferente. Lo que quieres es conectarte, inspirarte y internalizar, digamos, las ideas. Pero tenemos el problema que justamente, a pesar de que sabemos que esto funciona, porque la publicidad funciona, la pregunta es que nosotros no tenemos el primer interés que nos puede llevar a hacer eso. ¿Cuál sería lo mismo? Coca-Cola, ganas algo con la Coca-Cola mismo aquí, vas a ganar una salva o más de... Sí, por eso digo, pero el problema es, si yo me sentara a estudiar Musar, yo tuviera esa primera iniciativa, entonces estaría perfecto, si lo estudiara bien, si supiera la técnica y estuviera buscando inspirarme, funcionaría. ¿Por qué no va a funcionar? ¿Me entiendes? Si funciona en la Coca-Cola, va a funcionar también acá, no hay ningún problema. El tema es que no me voy a sentar a hacerlo. Me falta ese primer interés de querer hacer el esfuerzo mínimo de inspirarme. Y es raro. Te falta el azúcar de la Coca-Cola. Sí, pero estamos hablando antes de probarla. Eso la primera vez que la persona tomó Coca-Cola. ¿Por qué tomó Coca-Cola? ¿Por qué tomó Coca-Cola? Si no, es negro, pegajoso, todo el mundo caro. Toma. ¿Por qué? Todos la toman. Bueno, está bien, pero digo, tiene que haber una iniciativa. Acá falta esa primera iniciativa. Y Rabbi Saul dice que eso es un Yetzer Hara. ¿Se acuerdan que hablamos del Yetzer Hara Ruhani? Que hay un Yetzer Hara ilógico a veces. Hay un Yetzer Hara especial de no hacer esto. Entonces Hashem nos está diciendo que haciéndonos autopublicidad vamos a inspirarnos, pero viene y les dice, momentito, no hagas eso. Justamente porque sabe lo útil que es.
Entonces hay un Yetzer Hara absolutamente ilógico, sobrenatural, que no quiere que estudiemos Musar. No quiere que nos inspiremos. ¿Qué hacemos? Lo vencemos. ¿Ah? Lo vencemos. Identificar el problema. El problema está clarísimo. Nosotros sabemos que deberíamos entrar en un taller, autotaller de inspiración. Y funcionaría perfecto. Porque si tú puedes hacer una propaganda para vender tu producto, ¿por qué no puedes hacer una propaganda de tener Yirat Shamayim? Lo mismo. A propósito, una vez yo se lo propuse a un empresario. Le dije, ya, empieza a hacer propaganda. Obviamente. Carteles, colores, pero de Midot, ¿por qué no? Podría funcionar. Le gustó la idea, pero no pasó nada. Quizás el mismo Yetzer Hara estaba funcionando. Pero bueno, el punto es, Ravisol también da una solución. Justamente tenemos que buscar una solución racional, lógica, incluso natural, para poder vencer esa dificultad. Nosotros sabemos que si lográramos inspirarnos con la parte de Yirat Shamayim, funcionaría y lograríamos todo lo que queremos lograr, que en el fondo es que nos importe, y cuando nos importe vamos a descubrir todas las cosas que fallamos, y por lo menos, en algunos casos lo vamos a reparar cuando solamente lo identifiquemos, pero por lo menos en las que no, por lo menos nos vamos a encaminar, y ya vamos a estar en un WhatsApp de Teshuvá, lo cual es muy muy valioso, que no cuesta nada. Entonces, en verdad, no, estaríamos perfectos si solamente lográramos hacer ese pequeño esfuerzo de buscar esta oportunidad de inspirarnos. Todo el resto funcionaría solo. Pero no tenemos la posibilidad. El Yetzer Hara lo ataca muy fuerte. Entonces la solución que da Ravisol es la siguiente. Ravisol dice, tú no tienes... Ravisol escribió una carta que se llama Igerat HaMusar. A primera vista pareciera ser que la intención de Ravisol en esa carta es motivar el estudio de Musar. Pero en verdad, estudiándola un poquito más en profundidad, te das cuenta que no. Él no escribió esa carta para motivar el estudio de Musar. Él escribió esa carta para motivarte a que tú motives a otros a estudiar Musar. Entonces, lo que dice Ravisol es lo siguiente. La forma de superar el Yetzer Hara que no quiere que tú te inspires es dedicarte a inspirar a otros. Porque si tú, el inspirar a otros, no hay un ataque del Yetzer Hara. Al Yetzer Hara no le importa que tú estés inspirando a los otros. Mientras tú no cambies, no tiene problema. Es un engaño, lo estamos esquivando. Si tú te vas a preocupar de inspirar a otros que estudien Musar, ya vamos a ver cómo, entonces esa misma dedicación de estar promoviendo el estudio te va a hacer un cambio a ti, sin que te des cuenta, es como inconsciente. Tú estás preocupado de hacer un shiur, estás preocupado de hacer un libro, estás preocupado de hacer un grupo de estudio y estás motivando a la gente. El hecho de estar ocupado en transmitir esa idea, la ocupación, cuando tú estás actuando para inspirar, te inspiras. Y eso va a provocar que al final tú también te sientes a estudiar. Puede ser que los otros no logres convencer a nadie, pero tú ya te inspiraste. Como decía Ravisol, vale la pena dar una sijá de Musar para inspirar a la gente. Incluso si eso va a lograr que solamente recen Arbit mejor. Pero incluso que sea una sola persona que rece Arbit mejor. Incluso que sea solo tú mismo. O sea, tú vas a dar una sijá de Musar, inspirar a todo el mundo y resulta que nadie se inspiró, todos se quedaron dormidos, pero tú estás muy motivado. Eso ya vale la pena. Está fabulosa esa fórmula. El problema con esa fórmula a veces viene la anabá falsa y te dice, oye, si yo no estoy inspirado para hablar de eso, ¿qué voy a levantarme aquí y hablar a los demás de eso? Sí, mejor. Hay una historia, no sé si es cierta o no, no sé sobre quién la cuentan porque hay todo tipo de versiones, pero hay una historia famosa de un rab que quería cambiar a todo el mundo y se dio cuenta que no podía, entonces decidió cambiar solamente a su ciudad. Cuando se dio cuenta que no podía, decidió enfocarse en su Keilah. Y cuando se dio cuenta que no podía, dijo, por lo menos mi familia. Y cuando se dio cuenta que tampoco eso estaba en sus manos, decidió por lo menos cambiar él. ¿Conocen la historia? Sí. No sé si es cierta o no, pero lo que estoy diciendo es lo contrario. Porque lo que estoy diciendo es, yo no me puedo cambiar a mí mismo, entonces voy a empezar a difundir esto. Porque el hecho de dedicarme a eso, a pesar de que todavía yo no estoy en ese nivel, eso es lo que me va a ayudar a mí a cambiar. Ahora, obviamente hay que aclarar que esto no puede ser hipócrita. Sí. O sea, yo no le voy a decir a la gente, señores, yo soy un tzadik, yo tengo Yirat Shamayim, ustedes no, entonces preocúpense. Obviamente que no se trata de eso. Yo les puedo decir, señores, yo tengo el mismo problema que ustedes. No es que yo estoy mejor. Ahí tiene el tema de la humildad. No es que yo tengo solucionado este problema. Justamente por eso, como yo entiendo que tengo un problema, todos tenemos un problema. Señores, hagamos un Seder Musar en el Kol. Hagamos un Seder Musar en el Kol. El hecho de organizarlo, de motivar a la gente, no porque yo me sienta superior o no porque me sienta que ya estoy en un nivel de tikkun, sino afuj. El hecho de ocuparte por eso, no hay Yetzer Hara en eso, afuj. Puede haber incluso algo de Lolishma en eso. Y es curioso que Ravisol dice que uno pensaría que en el estudio de Musar
Por lo menos el estudio de Musar uno lo tiene que hacer con buenas intenciones. Porque ¿para qué es el Musar? Para ser más puro, más sincero, más verdadero. Y viene que dice, no, también el estudio de Musar lo puedes hacer lo lishma. Uno de los métodos que propone Rabbi Soel para motivar, porque él también da estrategias de cómo motivar a la gente a estudiar Musar. Una de las cosas que él dice, trata de crear en tu entorno que se valore mucho a los que saben la jojomá del Musar. Que sea algo admirable en tu sociedad. Que se le dé cabot a esa gente. Trata de preocuparte de eso. Haz eso. Igual como en la propaganda que se vende una marca como muy así prestigiosa, no sé. Acá también trata de promover en tu grupo, en tu keilá, en tu no sé, que el que estudia Musar, el que sabe Musar es admirable. Es un lolishma. Y él dice, mefurash, mitoch shel lolishma, mi lolishma. Pero es un método para promover esto. O sea, tú, en el fondo él lo dice de una forma muy seria. Él dice, haz un equipo, júntate con tus amigos, trata de organizar una estrategia, así en serio. Haz un equipo donde tú vas a tratar de promover el estudio de Musar en tu entorno. Piensa así, mamás, bien, cómo acercar a este, cómo acercar al otro. Incluso él propone que trates de identificar a los líderes. En cada sociedad hay líderes. Quiere decir que si tú lo convences a él, vas a convencer a todo el resto. Entonces, haz tú una reunión con tu equipo. Identifica a las personas que tienen influencia en la Keilah. Trata de pensar cómo convencerlo a él, con qué argumentos, a él personalmente. Siéntate con él, convéncelo, después muchos van a querer más. Mamá, ya sí, sentarse en serio a organizar una estrategia de difusión del Musar. Y eso, el primer beneficio que tiene, obviamente, es el cambio interno personal. Además de todo el mérito que tiene, obviamente. Si tú logras les zakot et agabim, no hay nada más valioso que eso. Si tú logras hacer un impacto positivo en los demás, es lo mejor que hay. Rab, si entiendo bien entonces, si yo trato de cambiarme en mí mismo, tengo un Yetzer Hara que aparentemente es extraordinariamente poderoso y que me va a tratar de evitar que yo produzca ese cambio. Pero si yo quiero cambiar a los demás, no está ese Yetzer Hara. Y al revés, hay un lolishma, te voy a ganar cabot o lo que sea, etcétera, etcétera. Sí. O sea, sería una estrategia, entre comillas, para saltarse este Yetzer Hara y por influenciar a los demás, me va a llegar de rebote una gran influencia a mí. Sí, exactamente. Hasta que me imagino que llega un momento que ya me encanta tanto que ya no necesito tampoco. Exactamente. En el fondo lo que estás haciendo es una estrategia para hacer que te guste. Era la pregunta anterior. ¿Cómo hago que la Irat Shamayim sea importante para mí? Muy simple. Preocúpate de difundirla. Porque cuando tú la vas a difundir, aunque no quieras, estás transmitiéndote a ti mismo que es algo importante. Es como el vendedor que al final se la cree y se compra su propio producto, digamos. Pero acá es mejor porque Bebetel sabe que es la verdad. Entonces no hay una resistencia. Ahora me queda una pregunta. Una vez que uno salta esa barrera y ya me gusta, ¿ya es para la vida? ¿O siempre tiene etapas y etapas de desafío? Hay un momento en que la persona empieza a disfrutar del estudio de Musar. Eso no significa que ya cambió todo. Pero ya le gusta el estudio en sí. Pero ya entró en un ritmo. Sí. Rabbi Soel dice una frase muy importante, yo creo. Una persona que estudió Musar y no tiene ganas de volver a estudiar, significa que no estudió. Eso es así. El Musar es algo inspirador. Eso es lo que decía antes. Si tú escuchaste un shiur de Musar y no saliste inspirado, estoy hablando de la parte de la inspiración, no de la parte de la Jochma. La parte de la Jochma también es, para mí, gusto es muy interesante. Pero hablando de la parte de la inspiración, si tú escuchaste un shiur de Musar, te leíste un libro de Musar y no te inspiró, entonces no estudiaste Musar, porque no es eso. Es una propaganda que no sirvió, entonces no es propaganda. Entonces, ese es el parámetro para medirlo. Entonces, obviamente que la idea es llegar a un punto en que esto me guste, me interese y lo haga en forma natural. No tengo que estar luchando contra mí mismo para hacerlo. Pero en el primer paso, cuando todavía no está esa motivación natural, entonces tengo que tratar de buscar estrategias. Y la estrategia básica, dice Rabbi Soel, y lo dice como algo, como si fuera más como que es la única solución. Tengo que preocuparme de promover el Musar en lo más que pueda. Y hacerlo bien. No digo, decirle al vecino, señor, anda a estudiar Musar. No, de verdad, pensar en una buena estrategia, preocuparte, porque eso es lo que hace el cambio. El hecho que lo estás pensando en serio, el hecho que lo estás dedicando, como decía, es muy interesante ver cómo Rabbi Soel las estrategias, los consejos que da de cómo hacerlo, porque se podrían aplicar en otras cosas también. Él habla, por ejemplo, del concepto del trabajo en equipo. Cómo se hace que el hecho de buscar a los líderes, lo que mencionábamos antes. Hay toda una jochma detrás que se tiene que aplicar, porque si lo haces así, el hecho mismo de hacerlo, porque si lo haces así para salir de Jehová, seguramente no hace ningún impacto. Toda la gracia es que tú lo hagas de verdad, como que quieres vender este producto que es importante para ti, no hay etcétera para hacerlo, pero igual implica una cierta dedicación, y hacerlo bien, eso es lo que nos va a hacer el cambio a nosotros. Y obviamente, el zhut de Zikuy Agabim es inmenso. No hay algo más
fuerte que el Zikuy Agapim para asegurarnos nuestro bienestar. Estoy hablando a nivel espiritual. Rabbi Soel dice que esta vida, el mundo, es un hotel caro. Tenemos que pagar por el hotel. De hecho, deberíamos hacer muchas mitzvot para pagar nuestra estadía y todas las brajot que recibimos. Es caro. Y no es un día, no es una semana, es 120 años que estamos acá en el hotel consumiendo. Hay que pagar. Entonces hay un riesgo, dice Rabbi Soel, que todas nuestras mitzvot que hacemos se estén perdiendo. Por ahí estamos perdiendo nuestras mitzvot, nuestros huyot, por todo lo que estamos recibiendo. Eso sin contar las averot que hacemos. Pero al final las mitzvot, las estamos perdiendo. Sin problema. Dice Rabbi Soel, yo tengo una solución. ¿Por qué las estaríamos perdiendo? Porque el mérito de esas mitzvot es lo que me hace recibir la braja en este mundo. Entonces hay un riesgo, ¿me entiendes? Una persona puede descubrir de repente que se le acabaron las mitzvot. Entonces la solución, dice Rabbi Soel, es hacer Zikuy Agapim. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que pagar el hotel, cuando te fuiste de vacaciones. Pero si te fuiste porque la compañía te mandó al viaje, no tienes que pagar por el hotel, es gratis, la compañía lo paga. Si tú estás en este mundo haciendo un beneficio espiritual en tu entorno, no tienes que pagar por nada. Ningún gramo de tus zuyot se va a perder para eso. Es gratis. Hashem le dice, a mí me conviene que tú estés acá, mira, me estás haciendo el trabajo. Entonces yo pago el hotel, yo pago la comida, yo pago el restaurante, todo. Entonces la ocupación de Zikuy Agapim es lo que nos asegura, dice Rabbi Soel, le dice como una promesa. Él dice, una persona que hace Zikuy Agapim puede letzapot, es decir, puede esperar que Hashem lo salve de cualquier puranut en este mundo, de cualquier problema en este mundo. Porque está trabajando para la compañía, Hashem le conviene que esté acá, lo va a proteger. Aunque no logra nada, ni un cambio. Es un mal vendedor, digamos. Mala gente. Es lo que dice en la Tefilá Shabbat, ¿no es cierto? Al final, el que se ocupa de las necesidades de la comunidad, Hashem se ocupa de las necesidades de él. Entonces el Zikuy Agapim es el mejor método seguro para un buen juicio, ¿me entiendes? Porque el juicio al final Rosh Hashanah es para eso, ¿no? En gran medida el juicio Rosh Hashanah es para el Olam Hazeh. Entonces si una persona está haciendo Zikuy Agapim, se propone hacer Zikuy Agapim, se ocupa de hacer Zikuy Agapim, ¿qué mejor? De esa forma se asegura que todo va a salir bien. Pero más allá de eso, más allá de la conveniencia, del mérito, del sahab, es el método para el cambio interno. Entonces, se suele decir que para hacer un impacto a los demás, primero tenemos que estar bien nosotros, y acá Rabbi Soel creo que está diciendo justo lo contrario. No digo que tienes que dejar de preocuparte de tu crecimiento, pero el hecho de ocuparte para que no solamente crezcas tú, sino que crezca todo tu entorno junto contigo, eso es una excelente estrategia para el crecimiento personal.